poco por accidente, en realidad, porque originalmente yo tenía una beca para seguir estudios de doctorado en Francia en los años 80 y como ocurre a menudo en América Latina, pues el colapso de las economías en los años 80 pues me obligó a terminar la tesis encontrando otros modos de financiamiento. Y uno de los modos de financiar mi estadía en Francia fue trabajando como lector para las ediciones Le Seuil. A través de mi amistad con Severo Sarduy y con François Val, pues conseguí un puesto como lector allí a fines de los años 80 y ya en los años 90, en el momento en que Severo Sarduy es nombrado editor en Gallimard, que cambia de editorial, él me lleva a Gallimard como su lector principal. Fueron años muy difíciles porque Sarduy estaba ya muy enfermo, de modo que una parte de las responsabilidades editoriales tuve que irlas asumiendo yo directamente en Gallimard. Sarduy fallece en el 93, durante un par de años más yo gestiono todavía algunos libros de su colección La Nueva Cruz del Sur, que él trató de lanzar en los 90, y en el año 95 ya me ocupé directamente de todo el campo iberoamericano. El ambiente en Le Seuil era un ambiente todavía muy de los años 60, en particular del 68, ¿no? El ambiente de Seuil era todavía mucho el clima de la revolución estructuralista y del movimiento libertario de los 60. No había horarios muy fijos, las reuniones editoriales acababan a menudo en el café, había como una gran libertad para trabajar. Es una casa donde yo creo que hay una conciencia muy clara del valor canónico que pueden tener los catálogos y el valor que implica entrar dentro de las colecciones de Gallimard. Tengo una posición bastante crítica con respecto a la evolución de estos últimos años. Pienso que una casa como Gallimard sigue representando un bastión como de resistencia en muchos aspectos al impacto del neoliberalismo dentro de las industrias culturales. En ámbitos como el hispano, por ejemplo, ha sido devastador en muchos aspectos, sobre todo por lo que toca a el rostro cultural de la edición, que ha sido muy dañado por vamos a decirlo así, por los criterios de rentabilidad que operan desde finales de los 80. Creo que el papel de Gallimard ha sido decisivo en lo que corresponde a la defensa del precio fijo del libro, en lo que respecta a la negociación y a veces el enfrentamiento con Amazon en Francia, por lo que toca al precio del libro electrónico, y ha sido una casa sumamente solidaria en la ayuda a la librería y a la pequeña y mediana librería independiente. Tengo la impresión de que en estos últimos años, tanto en América Latina como en Francia, como en la propia Alemania, vemos la aparición de toda una serie de casas medianas y pequeñas. Vemos que la librería resiste y que el papel han resistido. Y vemos también que la cuestión del valor simbólico o si quieren, el valor literario, que no es necesariamente el valor de los niveles de ventas de un autor, sigue siendo un tema de discusión tanto dentro del ámbito académico como fuera del ámbito académico e incluso sigue siendo uno de los temas de discusión dentro de las nuevas editoriales. En Francia, la edición digital de textos literarios no pasa todavía el 5% del mercado total. Creo que el modelo norteamericano es distinto porque no existiendo precio fijo del libro, en Estados Unidos se cargaron a todas las librerías independientes y entonces pasaron a depender directamente de Barnes & Noble, de Amazon y de los grandes grupos de distribución. En el caso francés es diferente, en el caso europeo en general es diferente y creo que el caso europeo ha mostrado que existen otras alternativas para organizar
el negocio del libro, que el papel puede sobrevivir dentro de esas formas alternativas, e incluso diría, no sé si me puedo atreverme a decirlo, pero me gustaría en todo caso esbozar la hipótesis de que el mundo norteamericano que se quiso erigir como modelo único de gestión del libro en los años 90 y 2000, está viviendo ahora los efectos también de esta resistencia de otro modelo alternativo europeo, porque también en los Estados Unidos el papel está volviendo a tener una presencia y estamos viendo resurgir pequeñas librerías, la pequeña librería que resiste en algunos puntos como la costa este, California, pero ya es un signo. Creo que es bueno que existan estas formaciones universitarias si son capaces de aportar los dos elementos que forman a un editor: su lado humanista y su lado, por supuesto, de gestor de un negocio. Porque lo que vimos en los años 90 y en los años 2000 fue la llegada a muchos de estos grupos, grandes grupos editoriales, de gestionarios que no tenían, o administradores que no tenían ninguna formación en literatura. Mi política desde el comienzo, desde los años 90, 95, 96, que comencé a buscar autores para la casa, ha sido la de ir directamente a América Latina, reconociendo toda la importancia que tiene la vitrina española para la literatura latinoamericana. Pienso que esa vitrina no es transparente y que es evidente que no es una vitrina tampoco exhaustiva, que hay otras voces latinoamericanas que no están representadas en ella, y que un editor de Gallimard, si se sitúa en la vieja tradición de gente como Valéry Larbaud, como Caillois, incluso más cerca de nosotros, de gente como Héctor Bianchotti o Severo Sarduy, debe tener una relación directa con el mundo latinoamericano. Yo colaboro enormemente y regularmente con mis colegas españoles, colaboro enormemente con ellos, pero al mismo tiempo tengo mis antenas en América Latina. Viajo a México, viajo a Buenos Aires, viajo a Bogotá, y cuando no viajo, pues hoy en día tengo contacto a través de las redes sociales con críticos, escritores, periodistas que están en todos esos países. Tengo la suerte, y lo digo así porque veo la situación de muchos de mis colegas, tengo la suerte de poder decirte que sí puedo tomar autores todavía que no representan ninguna garantía en el plano económico, pero que sí representan una comprensión nueva de la manera de escribir en América Latina. Y más allá de esto, una vez que el libro es traducido al francés, de una manera distinta de escribir hoy, porque me interesa esa contemporaneidad de la literatura latinoamericana con las letras francesas y con otras letras a través de la traducción. La traducción es un ecualizador de tiempos maravilloso. Una de las 3 líneas políticas de mi trabajo como editor en Gallimard ha sido la de renovar el catálogo de la casa, trayendo a voces nuevas que prolonguen una cierta idea de lo que es la literatura latinoamericana, como renovación de lenguajes, como continua experimentación, como búsqueda de distintas maneras de entender América Latina y entender también el mundo en el cual vivimos. Yo he podido hacer autores como este, como Rodrigo Rey Rosa, como Blanco Calderón, como Yuri Herrera, como Samantha Schweblin. Es decir, he podido incluir estos autores y he podido también, además de renovar el catálogo, traer a otros clásicos latinoamericanos a la casa que no eran conocidos en Francia y ni siquiera en otros países europeos a fines del siglo pasado y comienzos de este, como es el caso de Piglia. Yo soy el editor de Piglia en francés, publicamos algunas de sus novelas. Trajimos también a Sergio Pitol, que es un autor un poco olvidado, y además de esta política pues, de renovación, yo he tratado de ampliar el fondo de clásicos de Gallimard y de utilizar el fondo de Gallimard para renovar ese fondo a través de la renovación de las traducciones. Las traducciones envejecen a una velocidad superior a la de los textos originales. Es decir, las traducciones de autores latinoamericanos de los años 40, 50, 60, muchas veces hoy suenan muy lejos.
Líneas políticas en mi trabajo han sido la renovación del fondo a través de nuevas traducciones de autores clásicos, como por ejemplo Juan Rulfo. Hicimos una nueva traducción de Pedro Páramo y del Llano en Llamas a comienzos de los años 2000. Yo he tratado de mantener ese fondo publicando las obras de los autores que ya estaban en el catálogo en el momento en que llegué. Por ejemplo, seguimos publicando a Fuentes, seguimos publicando a Octavio Paz, seguimos publicando a Vargas Llosa, y he tratado de incorporar nuevas figuras clásicas y menos clásicas al catálogo de Gallimard, clásicas como Pitol, por ejemplo, o Piglia, y menos clásicas como todos estos jóvenes que acabo de mencionar, Blanco. La diferencia entre las políticas editoriales que uno puede llevar adelante en una casa como Gallimard y las que llevan adelante otras editoriales con un perfil o en todo caso con expectativas mucho más comerciales, es una diferencia de tiempos. Es una diferencia de tiempos. Yo quiero darle a mis autores el tiempo largo de encontrar a sus lectores a través de la edición, tratando de que dure en librería un poco más la edición en tapadura y tratando luego de mantener el bolsillo y de relanzar el bolsillo. Ese trabajo es un trabajo muy intenso que hacemos de promoción de estos jóvenes autores, tratando de que lleguen a encontrar a sus públicos, pero es un trabajo de largo aliento, es algo que no se puede, yo no puedo exigirle al mercado que tengo en Francia que reaccione inmediatamente y me dé 10.000, 15.000 lectores para estos autores. Hay que saber que eso es un trabajo de un largo plazo.